¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que me han solicitado en algunas ocasiones y que yo creo que es muy importante abordar para tener un poquito de claridad de lo que está sucediendo, porque esto ha derivado en otros conflictos entre México y Estados Unidos en las últimas semanas. Parte de ese conflicto lo estamos viendo en esta tensión diplomática que se ha vivido de parte del gobierno norteamericano con el de México y que se ha reflejado en algunas otras manifestaciones de un poco de hostilidad, pero tiene un trasfondo, y este trasfondo pues es la supuesta reforma eléctrica que está planteando López Obrador, que tiene el sello y la inspiración de Manuel Bartlett, que es el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, y que es el cerebro detrás de esta reforma eléctrica. Para entender lo que está sucediendo hay que entrar un poco en la cabeza, aunque hay espacios vacíos muy grandes en la cabeza de López Obrador, pero él ya sabemos que en su demencia, en su locura absurda, se siente y él se ve a sí mismo como si fuera un gran reformador y como si fuera un gran prócer de la patria que va a rescatar algo que pertenece o ha sido arrebatado a México. Ya en 1938 Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera. Eso es una historia que a lo mejor merece algún video en alguna otra ocasión. Esa nacionalización se hizo no solamente con la venia del gobierno norteamericano, sino además prácticamente con la exigencia del gobierno norteamericano del presidente Roosevelt, previo a un escenario de guerra en el que ya preveían que podía entrar Europa y no querían que el petróleo mexicano fuera usado por Alemania, que era quien tendría ese interés de tener acceso al petróleo mexicano. Por eso fue que en el argumento de que se iba a nacionalizar la industria petrolera, supuestamente para quitarle el control principalmente a las petroleras inglesas, que eran las que dominaban el sector, pero también en teoría se le retira o se le hace la expropiación o nacionalización de la planta industrial instalada en la extracción petrolera en México a algunas empresas norteamericanas. Todo esto fue, por supuesto, conveniado y aprobado por el gobierno de Estados Unidos. De lo contrario, Estados Unidos nos hubiera invadido. Si realmente Lázaro Cárdenas hubiera atentado contra los intereses norteamericanos y específicamente de la industria petrolera que ha estado controlada durante más de 100 años por la familia Rockefeller, por supuesto que esto le hubiera costado una guerra de invasión a México. Así que esa es la prueba de que esto fue totalmente palomeado desde Estados Unidos. Bueno, después, 30 años después, más o menos, poquito antes, vino otra nacionalización que fue la de la industria eléctrica también. Esa la llevó a cabo el presidente López Mateos, que gobernó México de 1958 a 1964. En el primer lustro de la década de los 60 fue cuando se realizó esta nacionalización de la industria eléctrica, también con la idea de tomar el control de este sector fundamental para la industria nacional. Y López Obrador, bueno, pues ya no puede nacionalizar el petróleo, ya no puede nacionalizar la industria eléctrica, pero ahora lo quiere volver a hacer con el argumento de que con la reforma energética que se aprobó en más o menos 2013 en el gobierno, apenas iniciando del gobierno de Enrique Peña Nieto, en el que convocó a este pacto nacional para aprobar estas reformas estructurales. Una de ellas era la eléctrica. Ahí se determinó que, bueno, pues el gobierno no era a veces o en muchos casos el medio más eficiente para generar y distribuir la electricidad. Entonces se aprobó, se permitió que empresas que tuvieran una gran demanda energética eléctrica tuvieran la capacidad, la libertad de poder ellos invertir en su propia generación de energía, y ellos pueden elegir la forma o el medio a través del cual podían obtener esa electricidad. Podía ser energía eólica, es decir, por el aire, la fuerza del aire o del viento, o podía ser solar o de algún otro medio que ellos consideraran que beneficiaba no solamente a su industria, sino además al medio ambiente. Entonces, así muchas empresas como Bimbo y otras más, Oxxo y sobre todo las grandes empresas que demandaban un consumo muy alto de energía, tuvieron la libertad con esta reforma eléctrica de Peña Nieto para generar su propia electricidad, pero llegó el punto en el que quedaba satisfecha su necesidad o su demanda y tenían sobrantes de energía, y entonces eso también lo contempló la reforma, y esos sobrantes se le podían vender tanto a la CFE como a otras empresas, y eso te abarataba los costos, bajó el precio de la energía a ese nivel y para esos usos, porque había quien estaba invirtiendo en esa generación eléctrica y la CFE no tenía que desembolsar en generar esa electricidad. Fue yo creo que una idea pues muy interesante, muy útil, a diferencia de lo que sucedió, porque hay que hacer una diferencia muy notoria, a finales de los 90, principios del año 2000, con una empresa llamada Enron, que tenía su base en California y que generó un caos tremendo y un estallido financiero gigantesco por todo el mundo, precisamente porque el estado de California le concedió
concesionó totalmente la generación y distribución de la energía eléctrica a esta empresa que no se dedicaba a eso y que simplemente lo que hizo Enron fue especular, comprar electricidad y revenderla a precios altísimos, y llegaron al extremo de que la gente ya no podía pagar su recibo eléctrico de su casa, pero además la industria, y en Estados Unidos una de las epicentros importantísimos, y sobre todo cuando iba iniciando el milenio, pues estaba surgiendo esta industria del .com, de todas estas empresas dedicadas al mundo digital que evidentemente necesitaban tener electricidad día y noche y ya no podían pagar. Entonces eso fue un caos tremendo, pero eso fue porque el gobierno le concesionó completamente la explotación, la generación, la distribución y el cobro, o sea, es decir, todo el proceso a esta empresa Enron, que terminó quebrando y haciendo quebrar al estado de California, y por poco y provocan la quiebra del sistema financiero mundial. Bueno, a diferencia de eso, aquí la reforma eléctrica generó muchos parámetros para controlar eso, y entonces la industria que generaba su electricidad podía revenderla o regresársela a la CFE, que le costaba mucho más barata, y a su vez la CFE la distribuía a un precio más bajo, incluso para el consumo de hogares, pero también para otras empresas, y se crea la Comisión Reguladora de Energía, precisamente como su nombre lo dice, para evitar que hubiera pues un mal uso o una desproporción tanto en precios como en distribución, etcétera. Entonces todo había quedado muy bien estructurado, pero llegó este loco de López Obrador queriendo pasar a la historia como un gran héroe que rescató lo que él consideraba que había sido privatizado, como la energía eléctrica, y ahora está enfocado en tirar esa reforma de Peña Nieto y regresar el control absoluto y completo de la generación y distribución eléctrica a la CFE. Pero eso va a implicar una serie de gastos muy altos, porque la CFE no está en capacidad ni de invertir, porque no tiene dinero, porque el gobierno está quebrado, el gobierno actual de México, porque no está generando riqueza y está llevando al país a una caída económica por tercer año consecutivo, y además no tienen la capacidad ni la visión para invertir en energías eficientes. Ellos están reactivando la generación eléctrica a través del carbón, algo que se usó en el siglo XX, pero que ya quedó muy atrás. En lugar de invertir, por ejemplo, la energía más limpia, ya lo he dicho yo en muchos videos, es pues la generación a través de energía nuclear, a lo que todo el mundo le tiene miedo, y porque se ha hecho una campaña de terror verde contra la energía nuclear, pero es la más eficiente, la más limpia, puede ser la más peligrosa, pero como es la que se regula y más se cuida, pues también es segura. Realmente ha habido, que yo sepa, 2 incidentes a nivel mundial desde que se ha utilizado las plantas nucleoeléctricas, y tienen no solamente muchas décadas de usarse, sino hay cientos de plantas funcionando en todo el mundo las 24 horas, y solamente ha habido 2. Una fue por negligencia, la de Chernobyl en Ucrania en 1986, precisamente porque estaba bajo un régimen muy parecido a la Cuarta Transformación allá en ese momento en la Unión Soviética, y la otra pues fue una cosa natural que no tenía el hombre la forma de poderlo controlar, como fue el tsunami en Japón por allá del 2003. Y bueno, y aún a pesar de eso, pues se pudo controlar algo que pudo haber sido un desastre, como fue en Chernobyl, que precisamente por estar gobernado por gente incompetente como la gente de la Cuarta Transformación de Rusia, el equivalente, pues sí generó un problema que una nube radiológica pues le dio la vuelta al mundo, en fin, y generó otro tipo de problemas. Pero aquí de lo que estamos hablando es que es una energía realmente limpia y eficiente. Obviamente la CFE no tiene dinero para invertir en algo así, ni la visión tampoco, y lo que quieren es, aprovechando que ya la industria privada, por supuesto, ha invertido en plantas de generación limpia, ahora la quieren nacionalizar. Es muy fácil. Acuérdense que López Obrador es y se siente y se considera la reencarnación de Benito Juárez, ese terrible presidente que tuvimos en la segunda mitad del siglo XIX, y que no solamente provocó una guerra civil, sino además provocó una invasión extranjera. Aparte de eso, llevó a México a la quiebra económica. Él fue el de las leyes de reforma que nacionalizó los bienes de la iglesia, que había administrado, que había creado, que había pagado la iglesia, y al gobierno masónico se le hizo mucho más sencillo robárselos a través de una nacionalización, y entonces se quedaron con escuelas, hospitales y muchísima de la infraestructura que existía en ese momento y que no pudieron después administrar. Bueno, pues ahora lo que quiere hacer es exactamente lo mismo López Obrador. Quiere robarse la industria eléctrica ya creada por la iniciativa privada en esta década, prácticamente desde el 2013 a este 2022, y como ha sido muy eficiente y está funcionando muy bien, pues al gobierno se le hace muy fácil arrebatarla.
¿A través de qué? Pues de un decreto, de esta nueva ley que es anticonstitucional, pero que pueden cambiar la Constitución, aunque sea injusta, pues la hagan pasar como por algo legal. Para entender un poquito esto, voy a leerles un par de artículos que yo espero que les quede muy claro. Bueno, todo esto que parece todo el video, el contenido, esto que acabo de decir, pues realmente es la introducción. Ya no me voy a extender otro tanto porque quedaría muy largo el video, pero era importante hacer todo este contexto para que pudieran entender en qué momento estamos, en qué punto nos encontramos, y para entender también que el acuerdo de libre comercio actual que tenemos, que se acaba de volver a firmar y revisar con Estados Unidos, apenas entrando López Obrador, también contempla la parte de la generación eléctrica y esa oportunidad que se les brinda por la reforma eléctrica de Peña Nieto a las empresas norteamericanas, que ahora se les está quitando eso, por lo cual habían tenido ese atractivo de invertir aquí en México. Y eso va a generar y ha generado una tensión muy grande y una molestia muy grande de parte del gobierno norteamericano contra el de México, precisamente porque está viendo cómo están violando los acuerdos que acaban de firmar y que el gobierno de México no está respetando. Y eso va a provocar un problema gigantesco, ya lo verán ustedes en las próximas semanas. Aquí hemos visto un poco estas acalambradas que le ha dado el gobierno de Biden a López Obrador. Primero deteniendo, por ejemplo, la exportación de aguacate una semana para que se sintiera el peso de lo que es Estados Unidos. Por otro lado, firmando ese decreto, el cual ya les comenté en videos anteriores, esa orden ejecutiva para ir contra los cárteles de la droga. Por el otro lado, aceptando la investigación al hijo de López Obrador por el conflicto de intereses con la empresa Baker Hughes. Y todo eso hay que entenderlo no como cosas aisladas, sino como parte de una misma estrategia del gobierno de Estados Unidos para presionar al gobierno de México y decirle: no vamos a aceptar que quieras burlarte de los convenios que tenemos firmados. Es la manera en la que Estados Unidos hace valer su peso, su influencia, a veces o muchas veces para mal, pero otras, bueno, pues simplemente haciendo respetar lo que López Obrador, pues como ha sido su historia durante sus ya muy largas décadas de militancia política, pues él está acostumbrado a violar la ley y a traicionar los acuerdos. Pero aquí con Estados Unidos se topó con pared. Bueno, para entender un poquito esto, como les decía, vamos a leer algunas partes de algunos artículos que nos van a ayudar a terminar de redondear este asunto. Vamos a empezar. La Comisión Reguladora de Energía no quiso renovar el permiso a Iberdrola para que siga surtiendo fluido eléctrico a grandes corporativos. Iberdrola es esta empresa española de la cual López Obrador está acusando, que es una de las que está acusando, por las cuales quiere hacer esta pausa en las relaciones con la iniciativa privada y con estas empresas en particular. Hay que recordar también el desliz de la carta que hizo llegar a los medios de comunicación la noche del Super Bowl José Ramón López Beltrán, el hijo de López Obrador, en medio del escándalo por la mansión en la que vive en Houston, y él se le ocurre mandar una carta en Word a la prensa deslindándose, diciendo: yo soy un hombre que vivo soy un abogado que estoy trabajando en Houston. Por supuesto que eso de entrada ya implica un delito en Estados Unidos porque no tiene licencia para ejercer como abogado. Pero bueno, independientemente de eso, lo curioso es que esa carta se escribió en Word, en un programa de Word, en una computadora, y la licencia de Microsoft de la cual salió ese documento pertenece a una de las empresas españolas que generan energía a través de parques eólicos y solares y que se dedican a crear este tipo de instalaciones en México, y son de las que López Obrador está diciendo que son los enemigos de nuestro país y por lo tanto quiere pausar las relaciones. Imagínense esta locura. Bueno, pues esta Iberdrola, que es otra empresa por las cuales también López Obrador ha querido tener el pretexto de pausar las relaciones, la negativa de la Comisión Reguladora es porque Nale y Bartlett, que son los esbirros obviamente de López Obrador, han dicho que no se afectará al sector privado con la aprobación de la reforma eléctrica, lo cual es totalmente falso. Mientras se lleva a cabo eso que fue una vacilada del Parlamento abierto en la Cámara de Diputados, que la idea era simplemente aparentar que estaban abiertos a todas las voces, pero no era real. Incluso ahorita, sin la reforma, ya se atenta contra los intereses de empresas privadas generadoras de electricidad más barata y sustentable que la que distribuye y genera la Comisión Federal de Electricidad. Además, recuerden que la CFE retomó la generación de electricidad vía carbón, que era algo que ya habían dejado, o era mínimo lo que estaban generando vía carbón, y lo aumentaron muchísimo porque hay un senador de Morena que es el dueño de minas de carbón y que apoyó con muchísimo dinero a López Obrador para que llegara a la presidencia, y él le recompensó, le pagó. Es ese senador que ustedes han visto que parece de caricatura, que usa un sombrero tejano y unos bigotes, parece un personaje de verdad de comedia, ¿no? Bueno, pues ese hombre, Guadiana creo que se apellida el senador, tiene minas de carbón y la CFE curiosamente pues le está comprando el carbón a él, y entonces con eso se está generando no solamente una energía mucho más ineficiente y costosa, sino mucho más contaminante.
Como se sabe, los contratos de energía de la Central Española Iberdrola en Nuevo León ya vencieron y ante la negativa de la Comisión Reguladora de Electricidad de otorgarles un nuevo permiso, iniciaron un proceso judicial para ampararse ante la arbitraria medida que de facto obligaría a más de 40 empresas de gran tamaño a parar operaciones. Empresas del tamaño de Cemex, Cervecería Cuauhtémoc, Biopapel y Nimac son solo algunas de esas empresas que además de pagar impuestos generan una buena cantidad de empleos formales. Veremos en qué termina el affair entre la Comisión Reguladora de Electricidad Iberdrola Heineken, que carece de la conexión a la red de la CFE, y varias empresas más en torno al suministro de electricidad, mientras en el Congreso continúan con la simulación del Parlamento abierto, con la reforma eléctrica, con el apartado relativo a tarifas, oferta, demanda y fuentes renovables. La postura de los expertos es incuestionable para impedir que cobre vida la estatización y expropiación de los complejos privados de generación de electricidad que existen en México y con ello evitar que el costo de ese insumo vital se incremente de forma insostenible para la industria y los hogares. José María Lujambio, abogado energético y exfuncionario de la Comisión Reguladora de Energía, comentó que la iniciativa propuesta no cumplirá con los propósitos que se están planteando. Al contrario, tendría impactos negativos de mayor utilización de fuentes fósiles, lo que ya les decía, y la energía sería más cara, contaminante y escasa. La finalidad del suministro calificado es que cientos de usuarios puedan acceder a diversas alternativas y que tengan la libertad de elegir al proveedor de electricidad que mejor satisfaga sus necesidades. Asimismo, contribuye directamente a la competitividad de las empresas al ayudarles a reducir sus costos, lo cual se traduce en productos y servicios más baratos y de mayor calidad. Hay un punto aquí muy importante. Dentro de los beneficios que tenía la reforma energética de Peña Nieto es que en los hogares se podían instalar paneles solares para aprovechar la energía del sol y utilizarla como complemento a la electricidad que recibía los hogares desde la CFE. Y obviamente, claro, era una inversión muy fuerte, pero el recibo de la luz pues bajaba muchísimo, el consumo y el pago. Entonces la CFE lo permitía precisamente porque también para ellos era un beneficio que entre menos hogares estuvieran conectados, también el costo de la energía para ellos era menor, porque recuerden que está subsidiada. Entonces ahí es donde ellos también veían un beneficio si la gente autogeneraba su propia energía pues a través del sol, y eso bajaba los costos para todos y era un beneficio. Con esta reforma de López Obrador se va a prohibir el uso de paneles solares precisamente para que la gente tenga a fuerza que pagar la energía a la CFE y además al costo que ellos la quieran vender. Bueno, continuando con esta nota, este experto indicó que en los últimos años se ha visto que los contratos de suministro calificado permiten lograr ahorros para los grandes consumidores entre el 5 y hasta el 30%, siendo el rango más común entre el 15 y el 25%. Comentó que el Ejecutivo ha pedido al Congreso, o sea, al gobierno de López Obrador, evaluar la posibilidad de quitarle a los consumidores del país el derecho con el que hoy ya cuentan de elegir al proveedor de energía eléctrica que más les convenga. Necesitamos darnos cuenta que la salida de inversiones productivas sería devastadora para la economía mexicana. Ahí concluye el comentario de José María Lujambio. Por su parte, Carlos Aurelio Hernández González, vicepresidente de Energías Renovables de la Comisión de Energías de la Coparmex, expresó que se quiere una CFE fuerte, pero las tarifas de consumo básico no han bajado y la propuesta de reforma constitucional es contraria a la libertad de elegir de las y los mexicanos a quién consumirle y a la libertad de emprender de las empresas e innovar. México tiene el potencial de ser líder exportador de energía eléctrica en Norteamérica y Centroamérica. Hay interconexión y la capacidad de energía limpia, eólica, solar e hidroeléctrica. De darse la reforma constitucional en sus términos, apagarían las centrales privadas. Las empresas comprometidas con la responsabilidad social, el medio ambiente y con toda la comunidad del país, reconoció que la CFE es el principal proveedor de energía limpia, pero es insuficiente. No ha habido nueva energía limpia por parte de la CFE en los últimos 20 años. Y el crecimiento que hemos visto de 3% en 2016 al 11% de pura energía eólica y solar, y con la biomasa 12%, será gracias a la entrada al mercado y a las inversiones privadas que se detonaron en ese entonces. Destacó que no se debe hacer una reforma constitucional que meta en una licuadora a los suministradores calificados básicos y sociedades de autoabasto, porque son dos esquemas de generación distintos que no se pueden comparar. Además, comentó, las tarifas en México no deberían subir menos que la inflación, porque están hechas para disminuir a través de la libre competencia y que el consumidor se sienta bien atendido. Se está dejando fuera al consumidor, a las familias mexicanas y a la pequeña y mediana empresa. En el caso, por ejemplo, de Bimbo, y lo retomo
porque es un caso así muy visible. La mayoría de sus unidades, no de los grandes, de los trailers, ¿no?, sino de las unidades pequeñas que surten producto a las tienditas de la esquina y a muchas de las tiendas de todo el país, son vehículos eléctricos. Y la electricidad la obtienen de sus plantas generadoras de energía por fuentes eólicas o solares, pero ellos la están generando, es decir, ni siquiera están contaminando, no solamente no contaminan en el proceso de la elaboración del producto, sino tampoco en el proceso de la distribución de ese producto. Entonces eso también pues tiene una reducción del consumo, por ejemplo, de gasolinas y de todo tipo de combustibles que son muy contaminantes, pero que además siempre generan costos extras, porque los vehículos eléctricos pues generalmente tienen mucho mejor desempeño mecánico, a lo mejor no en velocidad, pero sí en cuanto a desgaste de sus piezas en comparación con un vehículo que funcione en base a la combustión. Bueno, ese fue el primer artículo y yo creo que nos queda claro qué es lo que se está planteando. Aquí vamos a leer otro artículo del Consejo Coordinador Empresarial que le está planteando a la Comisión Federal de Electricidad renegociar el autoabasto de electricidad. Tras enfrentarse respecto a las cifras de costos de la reforma energética e incluso plantearse como reto renunciar a sus cargos si incurrían en mentiras, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, y el director de la subsidiaria comercializadora de la Comisión Federal de Electricidad Internacional, Miguel Reyes, se plantearon una ruta no prevista dentro de los foros de la reforma eléctrica: sentarse a negociar los aspectos favorables y desfavorables para cada uno en el sector eléctrico actual, tal como se hizo con los gasoductos cuyos contratos resultaban en pérdidas para la empresa del Estado al no arrancar operaciones. Al debatir la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por López Obrador durante el foro del Parlamento Abierto organizado por la Cámara de Diputados, el presidente de la cúpula empresarial se pronunció en contra de la reforma constitucional en materia energética del presidente y pidió a los legisladores reflexionar acerca de la propuesta que pretenden regresar al modelo eléctrico de la década de los 60, es decir, en cuanto se nacionalizó la industria eléctrica, es decir, que el gobierno tuvo el control de la generación y distribución, y que en ese momento se plantearon crear una empresa que se iba a llamar, o dos empresas, la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y que tenían esquemas en ese momento pues eficientes, con toda la burocracia que hay de por medio y que ahorita está totalmente enviciada por el sindicalismo y la misma burocracia. Y si hay alguien experto en empantanar procesos burocráticos, pues es el mismo Bartlett, ¿no?, el dinosaurio que ahí repta en la Comisión Federal de Electricidad. Ahora quieren regresar a ese esquema que pues se vivieron hace 60 años. Es la regresión que quiere hacer López Obrador y Bartlett, que es el momento en el que ellos pues estaban en su plena juventud, prehistórica, por supuesto, pleistocénica. Bien, vamos a continuar. Hoy en día hay 150 grandes proyectos detenidos por falta de certidumbre jurídica, lo que implica pérdidas de 40,000 millones de dólares. Fíjense, lo que López Obrador tanto ha alabado, y ese es otro tema de otros videos que ya he subido a este canal y que los invito a ver si no lo han tenido oportunidad de verlos, respecto a la entrada de divisas vía las remesas o supuestas remesas, que realmente ya vimos que es mucho de ese dinero es lavado de dinero. Bueno, pues han entrado alrededor de, el año pasado cuando menos, como 50,000 millones. Pues ahora estamos hablando de una pérdida de 40,000 millones. Es una cantidad gigantesca de dinero. O sea, es un hueco, un boquete en la economía del cual no nos vamos a recuperar. El director de CFE Internacional expuso que los señores privados emiten el 56% de CO2 de la industria eléctrica nacional. ¿Con qué cara dicen que son limpios? Dicen que son los más baratos. Es falso, comentó. En el momento, dentro del diálogo que se dio, esta confrontación entre el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y este funcionario representando a la CFE, le lanzó un reto al presidente del Consejo Coordinador Empresarial para que le demostrara que los datos que ha presentado la Comisión Federal de Electricidad, es decir, Bartlett, son falsos. Y de ser así, Miguel Reyes presentaría su renuncia, reto que no fue aceptado. Pero también Miguel Reyes habló de negociaciones, recordando que apenas ayer se presentó de nueva cuenta el proyecto del gasoducto detenido en Sonora, en que la CFE es socia de Sempra tras la renegociación de este contrato. En el Consejo Coordinador Empresarial se han autoimpuesto crecer al 4%, cuando menos, e invertir el equivalente a 25% con respecto al PIB. Y aunque lamentablemente no se ha logrado ni lo uno ni lo otro,
pero sigue buscando alternativas y para eso tienen un programa de infraestructura y en los próximos días anunciarán el tercer paquete que incluye los trabajos de inversión en un gasoducto que está en Sonora. Sin embargo, pues obviamente las metas del Consejo Coordinador Empresarial, por muy buenas que sean, no se van a cumplir porque el que debe de generar el medio ambiente propicio para la inversión y para que esa inversión dé frutos, pues es el gobierno y es el que les está poniendo los mayores obstáculos. Y ahora con esta reforma eléctrica que está planteando López Obrador, lo único que va a hacer no solamente es ahuyentar los que iban a llegar, como vimos esta cantidad gigantesca de 40,000 millones, sino además a los que ya tienen algo invertido, pues van a empezar a llover no solamente amparos, sino además demandas, y van a venir demandas de tribunales internacionales o de arbitraje internacional en cuestión de comercio contra el gobierno de López Obrador, que van a venir de empresas norteamericanas porque están siendo violentados los principios que ellos firmaron o que acordaron para esta segunda etapa del ahora el conocido como TEMEC. Esto es un problema gigantesco en el que está metido López Obrador por su cerrazón y por su tontería, que ya sabemos que cómo es él, ¿no? ¿Y por qué es tan peligroso que la CFE se quede con el control mayoritario de la generación y distribución de la energía y nosotros como consumidores no tengamos la oportunidad de elegir qué empresa podemos elegir? Pues es lo mismo que pasó con, pues por ejemplo, con Telmex, ¿no? Cuando era la única telefónica que había en el país, no había forma de competir. Es lo que ha pasado con incluso Telcel y otras empresas que han sido monopólicas, aunque sean en el sector privado. En la cuestión energética, todo se mueve, absolutamente toda la actividad humana, pues en el mundo se mueve en base a la electricidad. Podríamos quedarnos sin teléfonos, quizás hasta sin internet y sería un golpe tremendo, pero sin electricidad se paraliza absolutamente todo, incluyendo hasta el drenaje de su casa, el agua potable y los servicios más fundamentales. Entonces es muy peligroso que el gobierno quiera tomar, y por eso quieren tomar el control completo, para tener a la sociedad totalmente agarrada del cuello e impedir cualquier forma, no solamente de disturbios y de manifestaciones de rechazo que cada vez son más crecientes y más frecuentes para el gobierno de López Obrador, sino para amenazar a la gente que cualquiera que quiera salirse de control inmediatamente lo van a tener controlado, y por eso no quieren bajo ninguna circunstancia que la gente tenga acceso a una capacidad de generar su propia riqueza o en este caso su propia electricidad, porque eso es ser independiente y eso es lo que el gobierno menos quiere. Necesita a todos comiendo de su mano con subsidios, muriéndonos todos de hambre, para que sea precisamente ese estado comunista perfecto al cual aspira él y convertirnos en Cuba o Venezuela o Corea del Norte, con la intención de que nadie tenga la capacidad, ni la energía, ni la fibra moral para rebelarse y levantarse para reclamar sus derechos. Este es un tema muy grave porque va a tener consecuencias grandísimas para nosotros, para México como país, pero incluso para la ciudadanía, por supuesto, en cuanto a que bueno, el gobierno de Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados ni sus empresas, y vamos a ver finalmente por dónde se revienta esta cuerda que López Obrador cada día la está tensando más. Nos hemos enfocado por supuesto que en los temas de corrupción de su familia, que es muy importante darle seguimiento, darle visibilidad, que todo el mundo se entere, que la gente sepa que ha sido un farsante toda su vida, un vividor, etcétera, que está ligado, ya sabemos, a los peores intereses, pero estos temas que de repente pues quedan como en segundo o tercer plano porque la gente no les entiende. Por eso quise dedicar este video a tratar de explicar un poco en qué nos afecta nuestra vida diaria. Es un tema muy grave que no debemos de perderle atención y foco porque puede cambiar para mal nuestra vida. Como siempre, los invitamos a que se suscriban a este canal alterno que tenemos ahora activado precisamente mientras nos devuelven el otro, el principal. Cuando ustedes ya vean este video en nuestro canal principal, y si no están suscritos, pues también suscríbanse a los dos, por favor. Denle like en cualquiera de los dos canales que lo hayan visto, denle like. Yo siempre leo sus comentarios, les agradezco cuando se toman el tiempo de dejarnos algún comentario, a mí me sirven mucho, porque precisamente este tema lo tomé por sugerencia de ustedes en varios comentarios de otros videos. Y como siempre les pedimos que nos apoyen económicamente para continuar con esta labor que tenemos el deseo de seguir haciendo, y creo que hasta la necesidad, pero además un deber de conciencia, pero nada de eso suple el gasto que implica poderlo realizar. Y si ustedes no nos apoyan materialmente, nosotros estamos dando nuestro tiempo, nuestra infraestructura y tiempo que le hemos dedicado a estudiar estos temas, etcétera, los servicios que tenemos que pagar para poder llevar este video de calidad a ustedes, pero todo eso que es lo que nosotros estamos aportando y dándoles a ustedes, necesitamos que sea retribuido, que de otra forma simplemente esto pues no vamos a poder continuarlo y vamos a tener que hacer otras actividades y vamos a salir perdiendo todos, porque esto es un diálogo que creo que nos sirve a todos. Bueno, apelo a su conciencia para que en la medida de sus posibilidades nos puedan apoyar con lo que puedan, lo que sea nos sirve
Aquí abajo en la descripción de este video vienen los formatos a través de los cuales pueden apoyarnos, ya sea directamente en nuestra cuenta bancaria o en nuestra cuenta de PayPal o en la página de internet que están viendo aquí en la pantalla junto a mí. Pueden entrar y adquirir también una membresía, y eso nos sirve, una membresía mensual, y eso nos ayuda muchísimo también. Les agradezco como siempre el favor de su atención, espero verlos pronto en un siguiente video.